Bien, buenas tardes con todos. En breves minutos daremos inicio al evento.
Bien, muy buenas tardes, estimados participantes, quienes somos el colectivo estudiantil de Derecho de Santa Elena. Les damos la más cordial bienvenida a esta primera jornada de exposición marítima, donde el día de hoy y mañana veremos temas como Convemar, delitos en alta mar e inseguridad de pescadores y legislación ambiental en áreas protegidas del mar. Nuestra organización nace con el fin de ofrecer contenido académico a profesionales, a docentes, a estudiantes del derecho y a la colectividad en general. Por eso hemos aunado esfuerzos con asociados estratégicos que sin duda alguna tienen vasta trayectoria en este ámbito, como lo son CIP-LEX, que es el Instituto Interamericano de Investigaciones, Publicaciones Jurídicas y Sociales, como lo son Solutec, el Centro de Mediación, Penalistas Ecuador y el Estudio Jurídico Mora López. Por tal motivo quisiera iniciar escuchando las palabras de la señora Verónica Llanza, administradora del colectivo estudiantil de Derecho de Santa Elena. Por favor, si le dan audio a la señora Verónica, muchas gracias. Muy buenas tardes, estimados participantes. Ante todo, quisiera empezar agradeciendo a nuestros auspiciantes, SIGLEX, Abogados Penalistas del Ecuador, Solutec, Centro de Mediación, y a la firma jurídica Mora López, quienes han hecho posible que se lleve a cabo este magnífico evento académico, con el fin de enriquecer ese conocimiento de ustedes profesionales, de ustedes estudiantes de Derecho y de toda la colectividad en general. Muchísimas gracias por esta participación. Les doy la bienvenida a nuestra primera jornada de exposición. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Verónica. Quisiéramos también escuchar las palabras del doctor Michael Hernández, director general de CIP-LEX. Por favor. El doctor Hernández no se encuentra. Bueno, esperemos que se conecte en unos minutos. El doctor Cristian Mora de Solutec. ¿Tenemos todavía? Sí, sí tenemos. Doctor Mora, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Quiero iniciar una pequeña presentación agradeciendo al colectivo estudiantil de Derechos de Santa Elena, de manera especial a todos esos jóvenes que de una u otra forma están incursionando en un tema muy novedoso y que tiene un fin, ¿no? Que como finalidad no debe dejar de ser la continuación académica. Quisiera citar un breve esbozo de un acto trascendental en la vida, de la historia de la sociedad y sobre todo de un hecho de la mitología griega. Cuando citábamos un famoso evento, cuando son el hecho de las sirenas y Ulises. ¿Y por qué traigo a colación este
detalle de la historia griega que apega en el derecho y sobre todo en la materia constitucional. ¿Y por qué escogí el tema de las sirenas y Ulises? Primero que estos eventos en el cual se hable del derecho del mar son muy pocos, por un énfasis, porque no todos tenemos primero que el acceso al mar y sobre todo ese esbozo jurídico o esa doctrina y ese aparataje que se necesita para conocer una ley en concreto, que por lo general no es ejercida a nivel nacional. Y le quiero hacer un resumen para que muchos puedan entender de esta mitología. Ulises, cuando desarrollaba sus investigaciones como buen marino y buen guerrero que se caracterizaba por ser, regresaba de una de las guerras de Troya, tuvo una desventura al pasar por los dominios de estos seres, me refiero a las sirenas. Y cuando pasaba por este navegante mar, se sabía, y la historia contaba, de que las sirenas con su cantar envolvían y enloquecían a los marineros al punto de que se suicidaban, terminaban tirándose al mar, todos conmovidos por la dulce voz y el dulce canto que producía este hecho. Y atraía por naturaleza cientos de barcos marinos. Es así que Ulises toma una decisión muy prudente y dice a todos que se van a poner, siguiendo el consejo de Circe, le ordena a todos los hombres de la nave que se tapen los oídos con cera para no escuchar el canto de las sirenas. En cambio, a él pidió que se lo aten el mástil del barco. Ustedes se pueden imaginar a Ulises pegado en el mástil del barco, con los oídos cubiertos, con los oídos descubiertos. Y ahí viene lo asombroso de esta historia. Sin cera alguna en los oídos, mientras su tripulación, todos estaban con cera, pero él quería escuchar. Una vez que le ordenó que todos se cubran las ceras, se cubran con cera, él comenzó a gritar desesperadamente ordenando, primero que antes de cruzar este espacio marítimo, no le quitasen la cera, por nada del mundo, porque iba a caer en tentaciones fuertes, pero que él quería ver la obediencia de su gente. Es así que cuando cruzaron este mar, él gritaba, por favor, quítenme las jatas, desátenme. ¿Y por qué pedía eso? Porque ese clamor de las sirenas lo estaba convocando y seduciendo. Pero estuvo tanto tiempo amarrado por criterio propio que al terminar este espacio, la historia cuenta que había que hacer sacrificios. Uno de los sacrificios era que cuando las sirenas cantaban y nadie podía acceder a ese deleite, una de las sirenas tenía que morir. Eso no es lo que quiero citar. El hecho que quiero citar es la fuerza que tuvo en este contexto Ulises. Y esa fuerza y ese valor y ese coraje hoy debemos tener los juristas de esta nueva era. Primero porque nos enmarcamos a un hecho en el cual nos han dado por herencia, que es una segunda pandemia. No el COVID. Para el COVID creo que todos tenemos mascarillas, gel, protector visual, protectores y tantas cosas. Para esta pandemia a la cual hoy la sociedad se enfrenta es la corrupción. Y he aquí nosotros los académicos, he aquí ustedes que se están formando, y aquí los que sigan en adelante, quienes tienen que no solo ponerse cera en los oídos, sino sobre todo marcar su alma con una convicción. Como lo decía Ángel Osorio en su obra El alma de la toga, la profesión de abogado es profesión de señores, y es una profesión que debemos saber llevar con moral y con ética. Quiero despedirme, no sin antes agradecer la invitación del colectivo, de manera personal también la vida y el hecho de haberlo conocido, Ángel Rubio. Y tengo una frase que quiero citar. Un barco no debería navegar con una sola ancla, ni la vida con una sola esperanza, ni los profesionales con una sola especialización.
Muchas gracias desde nuestra Universidad Técnica Estatal de Quevedo, desde nuestro Centro de Formación de Mediadores y Juristas y desde las instalaciones propiamente de nuestro Centro de Mediación Nacional, desde la ciudad de Quevedo, una ciudad universitaria. Saludamos desde todos los centros de mediación del Ecuador que tenemos ancla, diciéndoles que no hemos anclado, que hemos comenzado a caminar con ustedes. Muchísimas gracias, Máster. Muy valioso su comentario, interesante. Bien, también queremos dar paso al doctor Patricio Mora López, de la firma jurídica Mora López, para que nos brinde un saludo inicial antes de empezar con la ponencia. Por favor, doctor. ¿Cómo están todos los presentes? Muy buenas tardes. Primero quisiera felicitar al colectivo estudiantil de Derecho de Santa Elena por esta iniciativa de compartir conocimientos no solamente a los estudiantes de este centro universitario, sino también a profesionales del derecho y no profesionales del derecho a nivel nacional. Y muchas gracias también por tomarme en cuenta respecto al tema como expositor. Son temas muy interesantes que vamos a ver hoy. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Mora. Y bien, pues vamos entrando ya. Les voy a explicar un poco la mecánica de estas jornadas, tanto hoy como el día de mañana. Cada expositor tendrá 30 minutos para brindar su tema, para exponer su tema, y luego de eso habrá 10 minutos para contestar las preguntas que se las escogerán al azar, puesto que por respeto y en honor al tiempo del siguiente expositor, pues debemos ser breves. En todo caso, estimado doctor Mora, voy a leer su hoja de vida, que por cierto, con el respeto que usted se merece, voy a ser un poco breve porque es extensa. Entonces, voy a citar casi que todo, porque no puedo dejar pasar por alto toda su preparación. Bien, nuestro primer expositor es el abogado Patricio Andrés Mora López. Es graduado de Derecho y Gobernabilidad en la Universidad Ecotec de la ciudad de Guayaquil. Es graduado también de Máster Universitario de Derecho Penal Económico en la Universidad Internacional de La Rioja. Entre diversos cursos, voy a citar algunos, ha realizado el curso de Delitos Flagrantes del Consejo de la Judicatura en el 2019, curso de Introducción a la Política de Competencia, también del Consejo de la Judicatura, en el 2018. Curso de Introducción a la Mediación y Solución de Conflictos en el Consejo de la Judicatura, también en el año 2018. Curso de Código Orgánico Integral Penal, actualización en el 2017, también en el Consejo de la Judicatura del 2018. Curso de Actos de Proposición en el Consejo de la Judicatura. Curso intensivo para el manejo del sistema de gestión documental en la Empresa Pública de Agua 2015. Actualmente, el distinguido doctor se encuentra formando parte del estudio jurídico Ulloa y Asociados. Doctor Patricio Mora López, bienvenido. Hoy nos va a brindar, usted inicia su exposición con el tema Convemar. Bienvenido, doctor Mora. Muchas gracias nuevamente. Gracias. Vamos a ser los más explícitos posibles el día de hoy. Si pueden ver las diapositivas, ¿no? Ok. Voy a iniciar la presentación. Si tienen bueno, al final haremos las preguntas. El tema que hoy voy a tratar es referente a la Convemar. Por sus siglas se denomina la Convención del Mar, o más conocida en el ámbito internacional como la Constitución de los Océanos. Trataremos un poco los antecedentes al respecto, un breve resumen de lo que es la Convemar. También trataremos definición de los espacios marítimos que la misma convención nos ha establecido. Hablaremos un poco de nuestro país, Ecuador, y su adhesión a la misma y unas pequeñas conclusiones al respecto. ¿Está bien? Primero que nada, vamos a los antecedentes. Y tengamos en claro
seguramente todos los que estamos hoy presentes en esta charla o capacitación, recordamos ciertos momentos en nuestra escuela, nuestro colegio, cuando nuestras profesoras de geografía o ciencias sociales nos decía que el Ecuador tenía 200 millas de mar territorial. Seguro muchos lo recuerdan, ¿no es cierto? Pues bien, vamos a ver de dónde salen esas 200 millas. ¿Por qué tenemos 200 millas? Como está en la diapositiva, en el año 1952 se reunieron representantes de 3 países, Chile, Perú y Ecuador. Mediante la Declaración de Santiago, decidieron promulgar soberanía y jurisdicción en un mar territorial adyacente a sus costas. Para esto, tuvieron que crearon en dicha declaración la Comisión Permanente del Pacífico Sur, por sus siglas CPPS. Esta comisión tenía vida jurídica, podía celebrar contratos, podía tramitar acciones judiciales, etcétera, si algún país vulneraba esta soberanía del mar, ¿no es cierto? En el año 1979, Colombia, un país que se encuentra al norte de Ecuador, también se adhirió a esta Comisión Permanente del Pacífico Sur. Se adhirió, pero ¿de dónde surgen? Vamos más adentro, ¿de dónde surge esta idea de nuestros representantes? Antiguamente, en el Imperio Romano, creían que todo lo que bordeaba sus costas era su territorio, su propiedad. Es por esto que en épocas romanas ellos pensaban que el mar Mediterráneo era de ellos, les pertenecía, por obviamente tener las costas adyacentes a sus costas, a sus tierras. De conformidad con los avances que han estado realizando y las doctrinas nuevas, estos 3 países o sus representantes decidieron crear la comisión. Pero ¿por qué no otros países tomaron el modelo el modelo pionero, de hecho, de estos 3 países? Pues porque en países europeos, si tal vez tenemos en cuenta o recordamos el mapa europeo, Gran Bretaña con Francia tienen salida al mar, pero la distancia que hay en estos países no es menos de 200 millas, ¿no es cierto? Entonces, si Gran Bretaña tiene que tener 200 millas de mar territorial y Francia también, no había el espacio suficiente para que las dos tengan su territorio soberano. Así también podemos recordar la bota itálica, el país, Italia, en forma de bota. No existen 200 millas hasta el continente africano. Por ende, no podían adaptarse el resto de países al mismo comisión que teníamos Ecuador, Perú, Chile y Colombia. Dicho esto, vamos a tocar el tema concreto. Ya sabemos de dónde provienen las 200 millas. ¿Por qué teníamos? No es que el presidente decidió en su momento arbitrariamente considerar que eran 200 millas. Entonces, la Convenmar, como les dije inicialmente, es conocida internacionalmente como la Constitución de los Océanos. Este de aquí es uno de los convenios de las Naciones Unidas más importantes, ya que más del 80% de suscriptores de la Carta de Naciones Unidas de 1945 pertenecen a esta convención. Esta convención busca regular la soberanía de cada país en cuanto a pesca, exploración, explotación de recursos, vigilancia, incluso el tema de aeronáutico sobre estas propiedades de cada país, sobre la soberanía que es el mar. Existe un capítulo en esta convención que le dedican exclusivamente a la solución de controversias que existan entre países miembros a dicha comisión. Y siempre, en todo momento, hace muy fuerte el tema de la mediación o soluciones alternativas a las judiciales. Eso hay que tener en cuenta que es importantísimo. Bueno, en el año 1973, en la tercera convención de las Naciones Unidas, tocaron el tema del derecho del mar. Y es en ese momento en que surge un planteamiento muy interesante
pero este no logra concretarse, sino 9 años después, en 1982. En 1982, cuando se concreta y se crea la Convención de Naciones Unidas, Ecuador estuvo presente en esa convención, pero no votó a favor, tampoco en contra, sino que se abstuvo de votar. Obviamente no podíamos tomar decisiones tan apresuradas sin seguramente en su momento haber tenido el conocimiento necesario como lo tenemos ahora. Les repito, la CONVEMAR, la Convención del Mar, es uno de los acuerdos multilaterales más importantes de las Naciones Unidas. Aquí vamos a ver una pequeña gráfica de qué tantos países se han adscrito a esta convención, incluso países que no tienen salida al mar, ya que considerarán seguramente que es lo más necesario, lo más prudente para no tener discordancias con demás países que tienen costas no adyacentes al mar. Dicho esta breve introducción sobre qué es la CONVEMAR, hablaremos concretamente de los nuevos términos y definiciones que nos da la Convención en uno de sus capítulos. Si ustedes ven esta gráfica, nos da esta Convención del Mar nuevos términos, como lo que es zona contigua y la zona económica exclusiva. ¿Ya? Quiero antes que nada indicar que debe estar claro que todas las aguas que están dentro del territorio nacional, no aguas oceánicas, ríos, lagos, etcétera, pertenecen al país que las tiene adentro. Por eso en la imagen ustedes pueden observar aguas interiores. Bien, la Convención del Mar, primero que nada, nos establece una diferencia entre las 200 millas de mar territorial que decían antes. Aquí indica que desde la línea base del país, ¿no es cierto? Desde la línea base, como son las costas, nuestras playas, 12 millas, como diríamos en mi barrio, mar adentro, esa franja de agua se denomina mar territorial. Ya pasamos de las 200 millas de mar territorial a ser soberanos absolutos, a tener 12 millas y quiero hacer hincapié en este tema. De mar territorial son 12 millas y antes eran 200. ¿Ya? En estas 12 millas tenemos soberanía absoluta en el suelo, en el espacio, ¿no es cierto? También en el suelo, en el mar y en el espacio. ¿Ya? También esta CONVEMAR nos da nuevo término de zona contigua. Esta zona contigua son 12 millas posteriores a las 12 millas del mar territorial. Espero que puedan observar el gráfico y así les quede más claro, ¿no es cierto? Dentro de estas 12 millas siguientes al mar territorial, el país soberano también puede seguir, de hecho ejerce su soberanía de manera fiscal, crea leyes, acuerdos en cuanto a temas aduaneros, migratorios, incluso sanitarios. Y la Convención del Mar establece que esta zona contigua tiene que tener máximo 24 millas. Entonces hasta ahí van 12 millas de mar territorial, 12 millas de zona contigua. Pero una de las cosas más interesantes que nos trae la Convención del Mar es el tema de la zona exclusiva económica. Esta zona exclusiva económica debe ser máximo 200 millas y vienen consecutivamente a las 200 millas que teníamos anteriormente en mar territorial. Sí está claro hasta ahí, ¿no es cierto? 12 millas de mar territorial, 12 millas de zona contigua, y esas 12 millas de zona contigua están dentro de las 188 de zona exclusiva económica. Pero esta zona exclusiva económica es donde el país ejerce la soberanía en cuanto a explotación, pesca, por ejemplo, minerales que están en el suelo, y administra los recursos en general. Como podemos ver también en el gráfico, las Islas Galápagos pertenecen al territorio ecuatoriano, por ende tienen también primeras 12 millas de mar territorial
después vienen las 188 de zona exclusiva económica, y dentro de esas 188 siguientes al mar territorial están las 12 de zona contigua. Pero hay algo más interesante aquí, y uno de los beneficios primordiales por el cual el Ecuador tomó la decisión de ser adscrito a este convenio internacional: la plataforma continental. Esta plataforma continental se denomina al suelo, a la tierra que está bajo el agua. ¿Ok? Dentro de las 200 millas, vamos a llamarla de mar, que tenemos, porque ya sabemos que se divide, ¿no es cierto?, en mar territorial, etcétera. Estas 200 millas de mar que tenemos, debajo de aquello está la plataforma continental. Plataforma y territorio que es del Ecuador. El Ecuador es el que decide quién lo explota, quién puede sacar los recursos, etcétera. Pero en la Convención del Mar nos indica que de las 200 millas de mar que tenemos, nos podemos extender 150 millas más. Pero quiero dejar en claro este tema, no de mar, sino de plataforma continental, de suelo marino, ¿no es cierto? Ustedes podrán ver ahí una diapositiva. Ya. Alta mar. Bueno, alta mar no hay mucho que explicar. Creo que todos sabemos que esto se denomina las aguas internacionales. Es el agua de los océanos que no tiene propiedad o soberanía en ningún país. Por ende, las personas pueden explotarlo, investigarlo, explorarlo de la manera que deseen, porque no hay un país que ejerza la soberanía en dicho lugar o en dicha área. Tiene libertad de vuelo, etc. Ahora les voy a explicar el proceso que tuvo que vivir Ecuador para poder tomar la decisión, una decisión muy importante, como es ser signatario de la Convención del Mar. En el año 2002 se creó por decreto ejecutivo la Comisión Nacional sobre el Derecho del Mar. Esta comisión durante 10 años, imagínense, durante 10 años nuestros asambleístas estuvieron viendo qué tan factible era ser un país suscriptor de esta Convención del Mar. Era necesario porque al ser suscriptor de esta Convención del Mar, y esta Convención del Mar al depender o al estar relacionado con las Naciones Unidas, nos daba una importancia internacional y era reconocida a nivel mundial. Por ende, es después de 12 años, imagínense bien, de 10 años, en el 2012, los asambleístas recién consideraron que la Convención del Mar traía beneficios al país, beneficios territoriales. ¿En qué sentido? Como les expliqué anteriormente, la plataforma continental es la parte que está debajo del mar, ¿no es cierto? El mar que pertenece al Ecuador. Pero esta se puede extender 150 millas más. Y es que más adelante vamos a ver un cuadro, un mapa, donde quedará más claro por qué nuestra plataforma continental del territorio del continente, ¿no es cierto?, se junta con la plataforma continental del archipiélago de Colón, de las Islas Galápagos. ¿Desde dónde? ¿Desde dónde se cuenta las 12 millas de mar territorial o las 200 millas de mar que tiene el Ecuador? Desde las líneas base más salientes del mapa. En forma recta, como ustedes ven, son así. No pueden ser las dimensiones tomadas verticalmente por ninguna forma, ya que chocarían con el país vecino. Entonces, seguramente todos conocemos mucho más si son de Santa Elena, la Chocolatera. La Chocolatera es el punto más saliente, como podemos ver en el mapa, del mapa de Sudamérica, no el mapa de Ecuador, de Sudamérica. Es el punto más saliente, ¿no es cierto? Asimismo, podemos ver un mapa de nuestras Islas Galápagos, desde donde se toman la referencia para definir las 12 millas de mar territorial. Esos puntos que están en el mapa son islas. Entonces, esas se las cataloga en los archipiélagos como líneas base. Perfecto. Aquí en esta imagen quería aclararles el tema de la plataforma continental. Sí pueden ver que están las 12 millas de mar territorial bien
bien marcadas, y todo lo que está de color medio celeste, azul, no sé qué color, cómo llamarlo, es de mar, que les decía. Y si ven la mancha azul que está en medio, si pueden ver toda la mancha azul, ¿no es cierto? Esa mancha azul no es mar, es suelo. Eso es lo que se denomina plataforma continental. Y es lo que nos ayuda, pues, para tener un cableado submarino, por ejemplo. Porque la tierra es nuestra. Alguien en un barco puede pescar ahí, pero no puede extraer los recursos minerales naturales que están en el suelo, por la misma ley. Es decir, estamos teniendo la misma cantidad de mar, ¿no es cierto? Mar territorial 12 millas, pero tenemos soberanía en las 200 millas. Pero aparte de eso, estamos teniendo una plataforma submarina, plataforma terrestre, que nos une con las Islas Galápagos. Es un beneficio nacional realmente increíble. Aquí podemos observar que desventajas, como les acabo de explicar en este momento, desventajas de pertenecer o ser un país suscriptor a este convenio no existen. No existen porque igual los países tendrán que pedir los permisos necesarios para hacer cualquier actividad. Claro, en la zona exclusiva económica es más fácil el tránsito, pero por eso no hay ninguna desventaja de ser un país suscriptor. Al contrario, aquí está alguna de las ventajas por el cual los asambleístas en el año 2012 tomaron la decisión, desde mi punto de vista, la mejor decisión de firmar el convenio y ser un país adscrito. Mire, nacional y patrimonio mundial. Es importante, nosotros que estamos estudiando Derecho y somos abogados también, el artículo del 609 del Código Civil debe estar en armonía con los tratados internacionales que firma el país. Sería lo correcto. El artículo 609 del Código Civil aún establece, a pesar que ya han pasado más de 8 años desde que Ecuador se adhirió a la Convención del Mar, no ha sido reformado. No ha sido reformado, sin embargo, repito, somos estudiantes de Derecho y sabemos que la norma internacional está por encima o al mismo grado de la Constitución, según la misma Constitución. Uno también de los propósitos por el cual el país, Ecuador, se adhirió a esta Convención del Mar, pues tenía que estar incluido en un contexto mundial para que sea reconocido por esa convención si es que existieran conflictos con otros países. Miren, aquí hemos hecho también otro cuadro respecto a las desventajas, porque ya hemos hablado de ventajas, muchas ventajas, el tema del mar, del subsuelo, la plataforma marina, pero no ha sido posible encontrar desventajas. No solamente crean que lo dice alguien que está frente a una cámara, sino que en los estudios, los asambleístas, las investigaciones previas a la suscripción del convenio, no hay desventajas del mismo. Al contrario, Ecuador mantiene su soberanía y jurisdicción sobre las 200 millas, tiene la potestad de manejar los recursos naturales, animales, recursos vivos y no vivos, por llamarlo así, a su antojo. Ellos son los soberanos de dicha área. Existió la posibilidad de ampliar la plataforma continental, la franja de tierra, y se aclara o se esclarece el tema de la delimitación marítima. En el tema de 200 millas sí, no se puede meter, ¿no? Y bueno, espero que todavía estén pendientes del tema, porque la conclusión general de esta exposición, ya les expliqué los antecedentes de dónde vienen las 200 millas que eran anteriormente el mar territorial, asimismo de cómo surge la Convemar con el tema de los países europeos y también asiáticos, los términos que usan, la terminología correcta que nosotros los abogados, si en algún momento nos llegamos a especializar en derecho marítimo, tenemos que usarla. No vamos a decir estaba pescando a 100 millas del mar territorial, porque ya no son 100 millas del mar territorial. Esa parte de 100 millas ya pertenece a la zona económica exclusiva. Entonces podemos ver que como conclusión
La adhesión del Ecuador a la Conmemar garantiza que Ecuador mantiene su soberanía sobre esta franja del mar, sobre sus espacios acuáticos, sobre los recursos naturales vivos y no vivos, y es mucho más importante, reconocida internacionalmente. He tratado de ser lo más breve y conciso, he tratado de dar la información más importante, pero comprendo que seguramente tienen preguntas, así que, estimado Jofre, estoy atento. Si tienen dudas, algo que aclarar, estoy para eso. Muchas gracias. Muchísimas gracias, estimado doctor. En efecto, bueno, tenemos por el momento una pregunta del compañero Miguel Hernández. Indica si existe algún riesgo de perder las Islas Galápagos. No, no, estimado Miguel. De hecho, como mencioné, uno de los beneficios es que las Islas Galápagos mantienen su estatus de patrimonio mundial, mantienen su estatus que tenían antes de la firma del acuerdo. Incluso, bueno, no me han preguntado, pero quiero decir algo que es interesante. Muchas personas no saben que nosotros limitamos con Costa Rica. Costa Rica, y yo tampoco antes de estar en el colegio, o sea, en la escuela, decía, con Costa Rica, pero Costa Rica queda en Centroamérica, ¿cómo vamos a delimitar con ellos? Delimitamos porque al norte, en nuestras Islas Galápagos, existen unas islas que se llaman Islas Cocos, y ellos tienen, por ende, también las 200 millas de mar, que limitan con nuestras 200 millas de mar ubicadas en las Islas Galápagos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Si algún compañero, por favor, por el chat de Zoom puede hacerlo. Pero en todo caso, doctor, en una de las diapositivas de las zonas exclusivas económicas vi que estaba la plataforma continental, ¿verdad? Quedaba entre ambas zonas marítimas, es decir, la zona marítima de las Islas Galápagos y la del estado ribereño, que es la ecuatoriana. Esta zona de plataforma contigua nos pertenece también en algún tipo de conflicto o para dar o otorgar algún permiso exclusivo del uso de esa zona. Correcto, Jofre. Este tema de la plataforma continental que se encuentra ubicada entre, como usted lo mencionó bien correctamente, del mar continental y el mar del archipiélago, pertenece al país Ecuador y no puede ser explotada. Escúcheme bien, la plataforma no puede ser explotada. Un barco puede ir, puede pescar, eso es alta mar. La plataforma nos referimos al suelo, a los minerales, a los animales que ahí habitan. Ahí, eso es territorio. Se da cuenta la ventaja y el beneficio de ser un país suscriptor. Ya no tenemos nomás 200 millas de mar. Tenemos 200 millas de mar en el continente, en el archipiélago, y aparte, en medio, una plataforma continental. Correcto, doctor. El señor Jorge Rodríguez Chiriboga dice, ¿por qué Estados Unidos no firmó el convenio? Bueno, ese es un tema aparte, pero considero que tenemos que recordar que Estados Unidos no es un país miembro de las Naciones Unidas. A pesar que tienen sus sedes en ese país, muchas oficinas, no es un país suscriptor. Por eso incluso tienen la pena de muerte. Entonces, dicho esto, no existiría tal vez lógica que un país no suscriptor a las Naciones Unidas, que es el macro, la Conmemar es el micro, pueda ser suscriptor de dicho convenio. Perfecto, gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta que los participantes tengan alguna duda, por favor? Bien, no sé si de pronto alguna apreciación final, doctor Mora. Como apreciación final, bueno, una última acotación es que es muy difícil en 99% de los países a nivel internacional o a nivel planetario que los países puedan ejercer el 100% de control sobre el mar territorial. Es muy complicado, es muy complicado. Bueno,
Si hay una pregunta, estamos a las órdenes. Bien, yo creo que no tenemos más preguntas en el chat del Zoom. Pues vamos concluyendo en todo caso su ponencia, estimado doctor. Yo le agradezco en nombre del colectivo estudiantil de Derecho de Santa Elena y en nombre también de los asociados estratégicos, en nombre de todos los participantes. Se le hará llegar el respectivo certificado, doctor, pues y asimismo aprovecho para decirles a todos los participantes que también la semana entrante tendrán su certificado en el correo electrónico que nos aportaron en el ingreso. Muchísimas gracias, doctor Mora. Ha sido muy Gracias a valiosa usted. su atención. Gracias a todos por su atención. Muchas gracias, doctor. Bien, continuamos entonces con el siguiente tema y voy a presentar al doctor Víctor Hugo Calderón Navarrete. Voy a dar lectura a su hoja de vida. Entre los títulos obtenidos, él es ingeniero comercial en la Universidad Laica Vicente Rocafuerte, licenciado en Ciencias Políticas y Sociales en la Universidad de Guayaquil, abogado de tribunales en la Universidad de Guayaquil, maestría en Derecho Constitucional en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Entre los cursos que hemos citado, tiene del lavado de activos, cursos en delitos de administración financiera, cursos en delitos económicos. Como experiencia laboral, agente fiscal desde el año 2015 hasta la actualidad, fiscal de lavado de activos, fiscal de administración pública, fiscal de sección administrativa, fiscal de asuntos acuáticos. Estimado doctor Víctor Hugo Calderón, pues nos va a brindar el tema de delitos en alta mar e inseguridad de pescadores. Bienvenido, doctor Calderón. Buenas noches. Hola, buenas noches con todos. Antes que nada, agradecerles la invitación para poder dar esta pequeña charla que espero sea de provecho para todos y cada uno de ustedes, los que son estudiantes de Derecho, así como los profesionales que nos van a escuchar y pues en la que yo trataré de, a breves rasgos, algo muy extenso, así como el mar territorial que es muy extenso que acabamos de escuchar, pues así también se trata el tema de los delitos. Y en alta mar, pues obviamente la dificultad que se tiene para poder perseguir aquellos delitos que en la parte penal y la fiscalía específicamente se dedica pues a perseguir, ¿no? Para ser sancionados los que cometen los delitos, en este caso pues en los espacios acuáticos. Y dicho esto, pues bueno, mi presentación ya fue dada, saben cómo me llamo, Víctor Hugo Calderón Navarrete, y el tema que me confiaron para hacer la ponencia, pues el día de hoy, que básicamente trataremos de hacerlo más como un conversatorio. Primero hablaré a breves rasgos de los delitos y luego pues pasaremos a unas preguntas que creo que sería lo ideal. Más que nada que en corto tiempo no he tenido preparado un PowerPoint o algo parecido como para exponerles, porque la verdad es que esto ha sido un poco de última hora, ¿no? Empezamos entonces con delitos en alta mar e inseguridad de los pescadores. Tenemos como los delitos en alta mar en nuestro país, pues valga la redundancia o valga recordar lo que mencionó el ponente anterior respecto a la extensión del mar territorial. Es tan extenso que hoy por hoy la parte territorial junto con la plataforma que mencionaba pues ya cuadruplica lo que es el territorio continental en sí de Ecuador. Y eso dificulta obviamente el control. No existe la logística suficiente pues para controlar toda esa área marítima. Delitos que se cometen en alta mar. Hoy por hoy, delitos que están creciendo en una forma exponencial. Ya lo han escuchado ustedes, pues el tema de, como siempre, el tráfico de ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, tráfico o trata de personas,
tráfico de combustible, y eso como los principales. Así como la depredación, pues obviamente de la fauna, flora y fauna marítima. Cada uno de esos tipos mencionados de manera general, pues están encuadrados. Hay una parte que es la parte legal, se puede decir, la que tiene sus permisos y autoriza para transportar, para almacenar y comercializar. Asimismo, pues están las partes de lo que está prohibido, y lo que está prohibido y está sancionado, pues consta en el Código Orgánico Integral Penal, que es el que maneja nuestra parte penal, la parte penal aquí en el Ecuador. Que si bien es cierto, pues ese COIP, los delitos que están ahí enmarcados, pues van en paralelo con lo que ha dispuesto la Organización Marítima Internacional respecto a los delitos. Más adelante hablaremos un poco más en detalle, que creo que es la parte fuerte y más interesante respecto al tema de piratería, como lo conocemos, ¿no? Y ahí veremos cuál es el concepto y cómo es que se lo trata. Empezamos con el tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. ¿Cuál es el modus operandi? Sería la parte principal. El modus operandi en el alta mar o en el agua, como se menciona comúnmente, pues todos los delitos empiezan en tierra. Todos los delitos se planifican en tierra. Una vez que están en el mar, pues ya esto ya está planificado, simplemente es la conclusión o la operatividad de lo ya planificado. Si es con droga, pues tienen sus formas para traficar la droga. Y los famosos alijos que llevan muchos pescadores, una pena, pues, pero por la situación económica, suponemos, o es lo que se ha determinado, pues se prestan para hacer el transporte de estupefacientes o de sustancias catalogadas en alta mar, que es la que le llevan a Centroamérica, a Norteamérica, y utilizan pues pescadores artesanales con las fibras que tienen, le ponen motores rápidos y van hasta alta mar, es decir, pasan las 12 millas, pasan hasta las 200 millas, suelen llegar hasta las fronteras con Costa Rica, como mencionaba, Costa Rica, Panamá. Y un detalle interesante que utilizan es alijos de 500, 600 kilos, 1000 kilos, 2000 kilos. Es una forma interesante, digo, porque lo que hacen es lanzarlos al mar. En alta mar avanzan las 200 millas y lanzan al mar esos alijos de droga. Pues bueno, ese es el modus operandi, porque esos alijos se los lanzan al mar, pero se los lanzan con un señalizador o con un chip que les da la ubicación. Las fibras, como les mencionaba, no tienen alcance, su combustible, la capacidad que tienen no les da para llegar hasta Centroamérica, pero sí les da capacidad para llegar hasta cierto punto en alta mar, que es por donde va a pasar el buque inmenso, el buque de alto calado, va a recoger ese alijo, lo va a embarcar pues y lo va a llevar al destino ya dispuesto. Modus operandi de los modus operandi para el transporte de droga. Es la misma forma lo hacen para droga. Difiere un poco en el tema de personas, porque en el caso de las personas sí son embarcaciones que van directamente hacia los puntos de Centroamérica. Una vez que son, y por la razón también, por lo que ustedes verán, como decía, el espacio en el cual se realizan este tipo de delitos, pues dificulta, es muy dificultoso, por eso no se logra capturar a todos, se captura a unos cuantos, porque se hacen investigaciones que duran meses con persecuciones en tierra, con seguimientos en tierra, con escuchas en tierra, que es donde se planifica, pues y luego se da con esto, el trabajo con la policía y con la marina. Y como deben entender, pues quien controla los espacios acuáticos es la marina, tiene la policía marítima, así como también tienen su propio código marítimo. Entonces, en el tráfico de drogas o el tráfico de sustancias catalogadas, pues ese sería el modus operandi. ¿Qué corresponde hacerlo en la forma penal? Que una vez que la policía o la marina detienen a estas personas, en la forma, específicamente en la forma que le estoy hablando, cuando es la fibra en alta mar, es obvio que si una embarcación de la marina encuentra a una fibra
en la que no entran más de 1.000 o 2.000 libras de pescado o de camarón o lo que pesque, que está haciendo a 200, 300 millas mar abierto. Ya es una forma del tipo, ya es una sospecha o ya es un indicio de que no está haciendo algo normal, ya es un indicio de que puede estar cometiendo algún ilícito, ¿no? Es decir, porque ¿qué hace? Es ahí donde solamente trafican o se transportan buques de alto calado. Estamos hablando de esos buques inmensos que transportan los contenedores. Ese es un indicio. El segundo indicio que se encuentra en estos detalles es la falta de instrumentos de pesca. No tienen instrumentos de pesca para alta mar. Para alta mar se necesitan redes inmensas y todo, y lo que tienen son anzuelos con ciertas mallas para disimular. Otro indicio, que luego se convierte en elementos, obviamente, es el combustible. Una fibra pequeña de 6 o 8 o 10 metros de largo por 2 o 3 de ancho llevan 200 galones de combustible. ¿Por qué? Justamente es por eso, para poder llegar, al salir de la costa, llegan hasta alta mar y poder retornar desde alta mar, porque nunca topan tierra, sino que se caen en alta mar, como les mencionaba, y luego retornan. Para eso el combustible. Es otro indicio que luego se convierte en elemento de prueba. Y hay una característica interesante también, porque casi siempre, cuando se trata de grandes cantidades, como les mencionaba al principio, esa droga la lanzan al mar. Y se defienden diciendo pues que eso no lo tenían ellos, que no cumple un verbo rector porque no les pertenece. Pero aquí para los estudiantes de Derecho, los que puedan llegar a ser fiscales en su momento, pues debe determinarse que más allá de que si no lo tienen en su poder en la embarcación, suman los indicios ya mencionados y la esfera de dominio que puedan tener respecto a ese alijo que se encuentra en el mar. Y obviamente, pues cuando se encuentra el hijo, se lo encuentra con su chito o una baliza que le llaman una luz, que en la noche se enciende y les indica dónde está ubicada la droga. Son detalles que hay que tomar en cuenta para el momento de procesar a los presuntos traficantes o quienes cometen este ilícito. Esos indicios, elementos que ya de momento de juicio, también se topan con otro detalle que es también interesante en la parte penal y en las aguas o en el mar, porque una vez capturados a esas alturas, los que cometen el ilícito, para llegar a tierra, nuestro código dice que son 24 horas para poder hacer un proceso de delito flagrante, pero suelen tardarse 3 días. Entonces, ese es otro punto interesante que deben todos ustedes tener en cuenta siempre. Pero ningún juez, en el momento de formular cargos, toma en cuenta ese detalle o más bien lo fundamentan en la medida, claro, el fiscal y fundamenta el por qué lo presenta al juez luego de 3 días de haberlo cogido flagrante, y obviamente el juez lo va a ratificar o va a coger el fundamento, puesto que hay un detalle que es prácticamente imposible cumplir con el detalle de las 24 horas teniéndolo en alta mar, y por un conflicto de derecho, en derecho constitucional, el tema de derechos, por el principio de que está primero, un conflicto de derechos, como es el derecho a la salud pública, que es lo que afecta a la droga en este caso, pues no, y el derecho a que se sancione y que no quede en impunidad, o el derecho de la libertad de esa sola persona o las 2 o 3 personas que transportaban eso, frente al derecho de toda una ciudadanía que se ve afectada en la salud pública. O sea, no se puede ver menoscabada o perjudicada por esta dificultad que existe entre transportar de alta mar hasta llegar a tierra firme. De eso en la práctica lo que se considera, toman en cuenta los jueces, es que es imposible, por lo tanto debe considerarse que el momento que la autoridad competente, en este caso la Marina, se lo pasa a la Policía Nacional, comienzan a contar las horas para la flagrancia. Y esto está respaldado más que nada por derecho constitucional o jurisprudencia que existe en la Corte Constitucional de Colombia. Pero en lo principal es lo que le dije hace unos instantes, el tema de los conflictos de derechos, ¿no? Eso en el tema de tráfico de drogas. En el tema de hidrocarburos, así mismo en alta mar, se maneja la misma forma, la tipología o la metodología es la misma. En el momento de sancionar, pues así también
se trabaja de esa manera. En nuestro código, el artículo 220 del Código Ético Integral Penal, pues el que sanciona el tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, y ahí entre otros tendrán pues el que transporte, el que posea, el que tenga, el que almacene, el que comercialice. Pues bueno, en alta mar, pues por lo general los verbos rectores que se cumplen pues son la tenencia y el transporte. Tenencia, transporte. Si se los coge ya comercializando o pasando de una embarcación a otra, podría ser comercialización, ¿no? Pero básicamente, por lo general, los verbos rectores que se utilizan es la tenencia y el transporte. Y tráfico, eso sería el tráfico de drogas, tráfico de hidrocarburos, igual que tenemos en el artículo 264, que es donde se sanciona el tráfico, así mismo, quien almacene, quien posea, quien comercialice sin los respectivos permisos adecuados, pues se sanciona el tráfico de hidrocarburos, ¿no? Como tal, que es exactamente similar al tráfico de droga en el tema de metodología que utiliza la delincuencia. Por lo general, los que hacen cometen este tipo de delitos, pues ya va por las altas esferas que llamamos delincuencia organizada. La delincuencia organizada, porque como les decía al principio, pues se organizan en tierra, planifican todo en tierra, pues y tienen el dinero suficiente como para planificar todo eso, contratar la fibra, contratar personal y comprar el combustible, porque contratan todo eso para poder cumplir con su cometido. Y tráfico de personas, el tráfico de personas o trata de personas, asimismo, sino que estos ya van directos. Se comete, por lo general, cuando se trata de tráfico de personas, no se lo maneja mucho en acuáticos, no es como un delito en alta mar en sí, porque eso se lo cometería, lo inician, como decía, en tierra, pero cuando se los coge, siempre se los coge en tierra. Y una vez que si se encuentran a la deriva, porque lo que se ha dado es que cuando trata de personas dejan las embarcaciones a la deriva rumbo a Centroamérica, y ahí es cuando la Marina de Estados Unidos o la Marina ecuatoriana pues los encuentran y luego los trasladan. Pero en sí las personas que cometieron ese delito están en tierra porque son los coyoteros que los envían, ¿no? Entonces eso se lo sanciona básicamente por la trata de personas, que no es considerado básicamente como un delito que va a sancionarse porque se cometió en el agua o en alta mar. Y otro delito, los delitos también que se dan, como habrán escuchado bastante en Galápagos, que es el pepino de mar, aletas de tiburón. Pues bueno, eso nuestro Código Ético Integral Penal está sancionado en el artículo 247, delitos contra la flora y fauna. Aquí tenemos que ser claros, también hay un detalle muy especial, porque debemos tomar en cuenta lo que dice el artículo para el tema de este tipo de delitos. En la parte principal, él dice que serán ilícitos cuando se trata pues, de especies que estén en peligro de extinción, especies migratorias y especies amenazadas. O sea, hay tres. Solamente en estas tres formas que se cumplan cualquiera de las tres, se puede considerar un delito. Y eso es, básicamente se lo digo por el tema ya más acá cerca de la costa, en los manglares, por el cangrejo. Y un delito que se comete en alta mar, pues el pepino de mar o aletas de tiburón, pues por supuesto, esos cumplen con eso. Es una especie amenazada, el tiburón es una especie amenazada, el pepino de mar es una especie amenazada. Los dos están en peligro, el tiburón pues está en peligro de extinción en este caso, dependiendo del tipo de tiburón. Entonces cumpliría con la tipología que establece el artículo 247 de nuestro Código Ético Integral Penal, por lo tanto será perseguido y sancionado. Regresando al tema de cangrejos que lo mencioné, pues se daban estos que debe cumplirse cualquiera de los tres, porque muchas veces el cangrejo no cumple con ninguno de los tres. No es una especie migratoria, no es una especie que esté en peligro de extinción, no es una especie amenazada. Eso básicamente cuando ponen las vedas, ¿no? Lo que conllevaría pues a una contravención o una sanción administrativa, que por lo general lo manejan las instituciones como es pesca o acuacultura.
Sin embargo, existen sentencias a pescadores, a cangrejeros que pescan o que atrapan cangrejos en veda. Pero bueno, eso sería otra discusión jurídica. Eso respecto a ese tipo de delitos. También en el mar, obviamente por las islas que existen cerca de las costas o por Galápagos, las islas, pues también existen delitos que están establecidos en el Código Orgánico Integral Penal, como es, pues, tenemos la invasión de las áreas protegidas, incendios forestales en las islas, que son delitos, pues que se los ve como delitos en alta mar porque están en unas islas, ¿no? Pero en realidad, pues en la práctica son netamente de tierra. Otros delitos, y que creo que esta es la parte que de pronto todos esperaban o esperábamos poder hablar del tema de la famosa piratería. Piratería en alta mar, en aguas interiores, inclusive en los ríos, la famosa piratería. Digo famosa piratería porque técnicamente no es el término apropiado. Cuando se habla de piratería hay que diferenciar claramente lo que es la técnica, todos los estudiantes de Derecho, los abogados, para poder hablarlo con propiedad respecto a lo que es la piratería. La Organización Marítima Internacional da el concepto exclusivo o que debe ser de piratería. Porque de manera general, a breves rasgos, pues le podría decir que piratería se trata cuando atacan o tratan de robar o tomarse un buque de alto calado en alta mar. Eso de manera general es piratería. El resto, como lo llamamos nosotros, que comúnmente les decía, se le llama piratería, pues es un simple robo, tal como está establecido en el artículo 189 del Código Orgánico Integral Penal. Es robo, y así mismo lo reconoce la Organización Marítima Internacional, que si no cumple con los requisitos de lo que es la piratería en sí, basada en su concepto, en el concepto de la OMI, es un simple robo común y cualquiera, en sus formas, con violencia, con fuerza en las cosas, como está establecido en nuestro código. Entonces, debemos hacer esa diferenciación, porque este tema de la piratería, entre comillas, como les decía, es la parte más fuerte que se siente en nuestro país, ya sea por la difusión de los medios, ¿no? Difusión de los medios por los robos, por las denuncias, pero así como los delitos de alta mar que son difíciles de controlar, así también es complicado. O sea, todo lo que es en el agua, en realidad, en la parte de perseguir los delitos es bastante complicado, muy difícil, ¿no? Y ustedes se podrán imaginar que un simple pescador o un simple robo en el agua, ya sea en alta mar, ya sea a 1 milla de la costa, le roban, se le llevan su motor y hasta que llegue una patrulla de la Marina, pues pasará mucho tiempo, ya se habrán ido y ¿para qué ruta seguir? Es imposible. Por lo general, este tipo de robos pues se los puede sancionar si es que se los encuentra en flagrancia. Y para pegar los golpes más fuertes, como decimos nosotros, pues nos toca hacer investigaciones de 6 meses, 8 meses, 1 año, con los seguimientos respectivos, con escuchas, que es el único modo de poder desvincular o sacar del medio a estas bandas, porque son bandas, cuando hablamos de robos artesanales, que forma parte del tema, cuando es este tipo de robo menor, entre comillas, pues en realidad son bandas organizadas, digamos, no delincuencia organizada, pero sí bandas organizadas o asociaciones ilícitas que hacen para poder robar, porque inclusive son pequeñas bandas que a veces cuando van a atracar, a robar alguna gabarra llena de camarón, pues se unen 2 o 3 bandas y van y asaltan la gabarra, ¿no? Por lo general estas bandas son entre 20, 30, 40 personas las que roban y asaltan a los pescadores, a nuestros pescadores artesanales. No se meten con los buques de alto calado, pues bueno, por eso sí es, bueno, como les decía, eso sí es delincuencia organizada, ya con recursos y todo para poder dedicarse a eso, porque es lo que también ha aumentado, debí decirles anteriormente, en el tema de contaminación de buques en alta mar. Eso es otro modo operandi, pues aquí tenemos la famosa área de cuarentena, cerca de Pozorja, pues, que los pescadores salen de acá del Guasmo, salen de la fragata, salen cargados
y van hasta la cuarentena y allá pues se ponen de acuerdo seguramente con guardias de los buques y contaminan los contenedores o contaminan los buques. Al decir contaminar quiere decir cuando le ponen la droga, se suben y ponen las drogas, o sea, tienen la fortaleza de subir esos 30 metros en soga, que suele tener el calado de esos buques en sogas y a mano se suben y los contaminan. Entonces es un delito que ha aumentado mucho, parece que eso va relacionado obviamente con la situación económica, porque es bastante fácil encontrar nuestros puertos, nuestros pequeños puertos o puertos ilegales, les llamo yo, porque no son legales, los que están en el Guasmo, la Fragata, muchos pescadores que están dispuestos por una cierta cantidad de dinero pues, para ir a contaminar buques, ¿no? Y es lo fuerte también que se da en San Lorenzo, en Esmeraldas, básicamente porque hay muchos pescadores que se dedican es simplemente a llevar la carga hasta alta mar, ¿no? Eso es en el caso de droga, regresando un poco al tema, porque debí mencionarlo al principio, que es lo que se da aumentado, o sea, ha aumentado en una forma exponencial, podría decir en el último año, básicamente, ¿no? En cambio, en el tema de robos así a pescadores artesanales, el robo mantiene un nivel, está dentro de no ha subido tanto, puede ser un 0.5% o 1% por año, puede bajar. Y en lo que va este año, pues el tema de la pandemia parece que aumentó muchísimo, eso sí, ahora sí por la pandemia, porque creemos que estuvo un poco abandonada el área por la cuarentena, pues y aprovecharon estos señores para hacer de las suyas, ¿no? Entonces, eso tenemos en los delitos de manera general, a breves rasgos, y sí quería por eso recalcar en el tema de piratería, ¿no? Que tengan claro que piratería, eso cuando roban en el agua a los pescadores, eso no es piratería, eso es un robo común, que cumple con los requisitos del 189. Piratería, ya lo pueden leer en la Convención de la Organización Marítima Internacional, en el cual está detallado lo que es piratería, que de manera general ya se los mencionó. Eso que quede claro porque es muy importante hablar con propiedad respecto a aquello en los delitos en alta mar. Y no sabría, creo que de manera general, ya les decía, no estaba muy preparado para esto, por eso no dice inclusive hoy. Hice un choque por aquí. Perdonen. Eso de manera general, no sé si de pronto ya pasamos a preguntas, porque creo que más sería preferir hacerlo más como un conversatorio, escuchando que estamos aquí todos, nos podemos ver y estamos más cerca, creo, y avanzamos en este tema, ¿no? Por favor. Sí, correcto, doctor. Muchísimas gracias. Tenemos algunas preguntas de la doctora Alba Tamayo, del señor Jorge Rodríguez. Empezamos con la pregunta de la doctora Alba Tamayo. Ella pregunta, ¿en qué área pueden realizar la pesca comercial? La pesca comercial, bueno, esos detalles exactos los tiene el Instituto de Pesca, ellos son los que son los que están claros de eso, pero lo que también debí decirles es que hay un área de pesca artesanal de 8 millas. Las 8 millas que es la pesca artesanal y siempre tienen conflicto con que se meten los buques más grandes que no son artesanales, lo comercial podría decir, supongo que a eso se refiere, se meten esas 8 millas y pescan, violando obviamente las disposiciones y reglamentos pues, del Instituto de Pesca, el Ministerio de Agricultura, que es ahora, ¿no?, a las disposiciones de acuacultura. Y eso es un detalle también, así como el tema de los cangrejeros, que deben tener en cuenta que esos buques que se meten a pescar 8 millas, que es de los pescadores artesanales, son exclusivos de los artesanales, no cometen un ilícito tipificado en el COIP. Es netamente administrativo. Es netamente administrativo en principio. Se meten, pescan en las 8 millas, pues hay unas disposiciones de que ellos no pueden entrar ahí, eso no está tipificado como un delito. Sí, el detalle viene luego es en qué producto han pescado. Ahí es cuando se va a ver los que les mencionaba del artículo 247 del Código Único Integral Penal, de la flora y fauna silvestre. Ahí se ve que si el producto que han pescado, y eso sería indistinto si están en las 8 millas o están fuera de las 8 millas, es indistinto, es por el producto que han pescado, ¿no?
si es que se encuentra dentro de esas especies. Por lo general se maneja un libro rojo que se llama, las especies que están en el libro rojo son las especies prohibidas de pescar y son las que se merecen una sanción penal. Es un ilícito. El libro rojo lo maneja pues el Ministerio del Ambiente, junto con Pesca, con Acuacultura, maneja el tema de las especies que cumplen con esos requisitos de que están en peligro de extinción, están amenazadas o son especies migratorias. Por eso hay la pesca comercial, porque no sé si espero poder resolver esa pregunta como lo esperaba, porque creo que se refiere a eso por el tema de las 8 millas y lo que pesca, ¿no? Sí, Otro punto. doctor. También hay, bueno, algunos comentarios del señor Jorge Rodríguez. Vamos a ir párrafo por párrafo porque son algunos. Y dice, doctor, si no somos capaces logísticamente de dar seguridad marítima en las 200 millas, ¿cree usted que podríamos dar seguridad en la zona ampliada? Bueno, creo que no me corresponde a mí, yo tendré que hablar como un ciudadano común que poco conocería de las zonas ampliadas. No lo sé, ya lo dijo el anterior ponente, digo respeto, pues ya lo mencionó que es bien difícil, ya le digo, son 4 veces más el área en tierra, en mar, son 4 veces más, estamos hablando de más de 1 millón de kilómetros cuadrados que se debería controlar, ya eso tendría que hablarse o tomarse las medidas, no sé, con quiénes debería dirigirse para hacer aquello. Tanto yo me refiero a los delitos que se están cometiendo, se cometen, ¿no? Ok, dice también, la piratería no existe en nuestro código punitivo hoy en día, pero la convención sí establece la misma. Por supuesto, como les mencionaba, la piratería, la Organización Marítima Internacional tiene su concepto de piratería y piratería, digo de manera general, porque no lo estoy leyendo, concepto, se refiere cuando se saltan esos buques en alta mar, cuando llegan bandas armadas, no sé si ustedes habrán visto en las noticias en algún momento, básicamente la piratería es la que se está dando en África, cuando secuestran los buques en alta mar. Ahí se le reconoce la Organización Marítima Internacional como piratería. Eso es piratería. Cogen al buque, se lo llevan, se lo secuestran o los asaltan a todos. Buques de alto calado, buques comerciales, buques turísticos. Y sucede mucho. O sea, donde más se da esto son en las costas africanas, ¿no? A la altura de todos esos países africanos es donde más se da este tema de piratería. La diferenciación que le hice es porque la misma Organización Marítima Internacional tiene los dos conceptos, piratería y lo que no es piratería. Si no cumple con esos requisitos de la piratería, si me permiten, yo creo que aquí les podría dar el concepto, así que no me les llevo mucho tiempo, pero ese es el concepto que da la organización. Si no cumple con esos requisitos, no es piratería, es un acto simple de robo, con la tipología que establece. Ya, si me permiten, estoy leyendo ahora la Organización Mundial. Menciona, la piratería constituye cualquiera de los actos siguientes. Todo acto ilegal de violencia o detención o todo acto de depredación cometido con un propósito personal por la tripulación o los pasajeros de un buque privado o de una aeronave privada y dirigido contra un buque o una aeronave en la alta mar o contra personas o bienes a bordo de ellos, contra un buque o una aeronave, personas o bienes que se encuentran en un lugar sometido a la jurisdicción de ningún Estado. Ese detalle es importante. Sobre una jurisdicción de ningún Estado. ¿No? Todo acto de participación voluntaria en la utilización de un buque o una aeronave cuando el que la realice tenga conocimiento de hechos que den o dicho buque o aeronave el carácter de buque o aeronave pirata. Para las embarcaciones que vemos aquí, estos pequeños que roban a nuestros pescadores, pues no se van a alta mar a cumplir con estos tipos de delitos. Todo acto que tenga por objeto incitar a los actos definidos en el apartado A o en el apartado B o facilitarlos intencionalmente. Eso es piratería por la Organización Marítima Internacional. Todo lo demás que no cumpla con esos requisitos es un robo común que llamamos nosotros, ¿no? Doctor, también este otro comentario del señor Rodríguez dice, ¿cree usted que hay flagrancia después de 10 días? Bajo el contexto que les mencionaba, por la distancia, obviamente que hay que ser razonables. ¿Por qué tardaron 10 días? O sea, se tiene que analizar aquello, pues, ¿no?
porque dependiendo de, hay algún punto en el alta mar para llegar, que se tarden 10 días para llegar a Galápagos o para llegar a Esmeraldas, por decir algo, los puntos que más podrían darse. Creo que no, en alta mar no hay ningún punto que llegue a 10 días, por lo general sí se ha dado 3 días. No, eso por experiencia propia lo conozco y por eso les digo cómo se resolvió aquel conflicto que tenemos, porque no es más allá, no especifica más, 24 horas deben cumplirse. Pero en la práctica, cuando se trata en alta mar, se respeta el tema de derechos, el tema de conflicto de derechos, pues está la salud pública respecto a la libertad del que está cometiendo el ilícito y pueda quedar en impunidad un delito. Y se maneja bastante con la jurisprudencia colombiana, con las resoluciones de Corte Constitucional colombiana al respecto, porque en Colombia son 36 horas, si no me equivoco, el tema de la flagrancia, ¿no? Precisamente hay algo, un comentario respecto a Colombia. Dice, ¿en qué se basa usted para dar legalidad a una flagrancia después de más de 24 horas? Le recuerdo que la interdicción marítima que ha establecido Colombia no es aplicable a nosotros, ya que no somos un país análogo. No entendí la pregunta, pero debemos recordar que cuando se trata de derechos, ¿cómo se alimenta el derecho? La doctrina y la jurisprudencia. No es que estamos aplicando la ley o el derecho colombiano, es una forma de fundamentar nuestra parte legal, un vacío, un posible vacío que puede existir. Y obviamente está aceptado dentro del derecho, pues la jurisprudencia, el derecho comparado, la doctrina, para poder fundamentar un razonamiento que se pueda hacer al respecto. No es que se está aplicando alguna ley colombiana, no, es netamente la ley ecuatoriana, porque el derecho, la parte penal de Ecuador se maneja a través del Código Orgánico Integral Penal, no hay otra. Se puede basar, como tenemos el tema de los pupinos, las aletas, tenemos el Código Orgánico Ambiental, tenemos el Código de Policía Marítima, que es ecuatoriano, o sea, estamos hablando de Ecuador. Para fundamentar el por qué uno se pasa 24 horas cuando es de alta mar, pues como vuelvo y les repito, ahí existe un conflicto de derechos. El personal que está cometiendo el ilícito, 1, 2 o 3 personas, están atentando contra la salud pública, todo el derecho de toda una sociedad. Entonces nos vemos un conflicto de derechos. La Constitución está por encima de las leyes y los códigos. Entonces, en este caso, si el código nos dice 24 horas y acá se han pasado a 36 horas, ¿qué debemos hacer? Fundamentar nuestros enmiendas. O sea, o lo dejamos ir con la tonelada de droga y que siga afectando la salud pública, o lo sancionamos porque está afectando el derecho a la salud pública de toda una sociedad. Entonces, Perfecto. ese análisis es el que tiene que hacerse. Ok, dice doctor, en el caso de contrabando de combustible hay una cascada de verbos rectores. Para formular cargo por este tipo penal, ¿es necesario que se reúnan todos los verbos rectores o basta con uno solo? Basta con un solo verbo rector, igual que en tráfico y sexo. Basta con uno. Perfecto. Hay otra consulta de Carlos Ortiz. Abogado, el Estado debería de cierta manera realizar proyectos de seguridad marítima para que se pueda dar, se pueda dar con la presión, como por ejemplo la creación de un departamento donde puedan observar la actividad pesquera vigiladas con drones, instalación de chip integral, con GPS o botón de pánico. Y ahora mismo los motores de los pescadores artesanales tienen chip para localizarlos, pero de alguna manera no sé cómo lo hacen para inhibirlos. O sea, no es mi área, vuelvo y repito, en este caso tampoco, no sé cuál debe ser, porque no puedo hablar yo por el Ejecutivo, cuáles serían las políticas. Yo como ciudadano común tal vez tengo mis ideas, por mi experiencia en el mar o en los delitos acuáticos, tal vez tengo mi idea de cómo sería. Efectivamente, puede ser así por drones, buques que salgan con drones, lanchas costeras que salgan con drones a ciertas horas a vigilar, pero todo eso conlleva inversión, todo eso conlleva recursos, que creo que es la parte débil, en este caso del Estado por ahora. Y no sé si de pronto la parte privada podría colaborar, pero la ley dificulta aquella colaboración por parte de las entidades privadas. Entonces debería llegarse a un acuerdo, no sé, eso lo digo como un ciudadano más que de la profesión.
Bien, doy lectura también a un comentario del doctor Patricio Mora. Estimados, se debe crear conciencia en la ciudadanía y sobre todo en los políticos para proteger nuestras áreas marítimas, para que prevean y entreguen a las Fuerzas Armadas los mecanismos suficientes para proteger dicha área. Un comentario del doctor Mora bastante oportuno. Y también tenemos otra interrogante del señor Jorge Rodríguez. Lo siguiente, doctor, por favor, cuando una embarcación de guerra de Estados Unidos interdicta en alta mar una embarcación ecuatoriana con tripulantes por supuesto tráfico de droga, se les formula cargo. Y en la instrucción, la Fiscalía dicta un dictamen acusatorio. Posterior, en la audiencia de juicio, se declara la inocencia de los tripulantes. ¿Quién asume la responsabilidad por los daños causados como hundimientos de las embarcaciones? Digo, no me corresponde a mí. Contar aquello no me corresponde a mí, porque si formularon cargo, se supone que deben existir elementos. No se formula cargos porque sí. Si es por droga, peor, pues debió encontrarse la evidencia. Entonces, no podría saber por qué sucede, por qué se ratifica una inocencia en este caso. Son cada casos específicos que cada quien tendría que responder por aquello. Perfecto, doctor. No sé si tengamos alguna otra consulta. Algún participante que desee de pronto alguna otra consulta puede escribir en el chat. Tenemos también al doctor Daniel Tomalá, que él desea pues intervenir para reforzar el tema de la pregunta de la doctora Tamayo, lo que es en el área, la pesca en el área comercial. Entonces, si el abogado Daniel Tomalá, por favor, nos ayuda con el comentario, por favor, el audio, si me ayudan. ¿Cómo estás? Todos los presentes. Muchas gracias por la apertura, ¿no? Atento a la exposición del doctor Víctor Hugo por toda la ponencia que ha dado, ¿no? Interesante. Es importante recordar que existen dos clases de pesca. El doctor ha sido claro, la pesca comercial y la pesca industrial. Y efectivamente, yo le voy a enfrascar en el área protegida. Recordemos que en toda la zona costera del más que todo en Santa Elena tenemos área protegida, ¿ya? Y el doctor ha sido explícito en esa parte. Entonces es importante recordar de que cuando una persona intersecta dentro de un área protegida, ya está cometiendo un delito. ¿Ya? Entonces, con respecto a la situación de la compañera Alba, específicamente la ley de pesca considera las 8 millas para poder hacer pesca comercial, pero en área protegida está prohibido la pesca industrial. Y quiero que el doctor Víctor Hugo, como fiscal de delitos acuáticos, considere si de pronto la persona que infrinja o invada un área protegida, porque recordemos que el área protegida lo tenemos de manera terrestre, lo tenemos de manera marítimo, y dentro de la zona norte, dentro de lo que es Santa Elena, tenemos 3 áreas protegidas. La pena se agrava invadiendo el área protegida, doctor Víctor. Está establecido en el 245, si no me equivoco, el Código Integral Penal, las formas y las tallas por las cuales se agrava la pena. Yo creo que igual tampoco nunca supera los 5 años por el tema de invasión a áreas protegidas, ¿no? Puede ser en el mar, no sé cómo estarían definidas en área protegida en el mar, pero supongo que si es adyacente a un área protegida de tierra, pues, o por algún tipo de, como es en Galápagos, por el tipo de producción. En Galápagos no se puede pescar pepino de mar, en ciertas áreas no se puede pescar nada, que son zonas turísticas. Entonces meterse en esas áreas que son áreas protegidas, áreas turísticas protegidas, sería un delito, ¿no? Configuraría un delito por invasión de área protegida en sí. Área protegida, el artículo es claro cuando menciona que la persona que se meta sin autorización en áreas protegidas declaradas por el Estado comete el delito de invasión. Es bastante claro,
simplemente el hecho de que usted se meta ahí sin una autorización, sin una explicación y que usted esté ahí, permanezca ahí, pues área protegida declarada por el Estado, comete el ilícito. Sí, doctor, efectivamente. ¿Por qué? ¿Por qué esa pregunta? Porque en Santa Elena, lamentablemente, sabemos que la persona, aquí hay bastantes personas que viven el día a día de la pesca y desconocen de este tema, ¿no? Específicamente, porque la mayoría de ellos de pronto incurren en esa infracción. Y lamentablemente nosotros tenemos que a veces iniciarle la causa administrativa, porque también traemos la obligación de reportar ese caso a fiscalía, pero la mayoría de personas desconoce ese tema. Ahora, dentro de la institución pública donde yo laboro, se suscitó justamente en plena pandemia, si no recuerdo el 18 o el 19 de marzo, cuando hubo una embarcación internacional que estaba cruzando las costas de un área protegida, y eso fue una denuncia en las redes sociales. Nosotros quisimos activar inmediatamente con Fiscalía, con Patrimonio Cultural, la Policía de Patrimonio Cultural, para poder interceptar esta embarcación, porque supuestamente esta embarcación internacional no estaba pescando, estaba extrayendo los recursos de patrimonio cultural en sí. Entonces, eso está considerado como un delito dentro del Código Orgánico Integral Penal. Sí, efectivamente, es un delito. El patrimonio es protegido, el patrimonio quien almacena, a sí mismo almacene, transporte, todo el patrimonio está cometiendo un delito. Todo lo que es declarado patrimonio del Estado, pues solamente el Estado lo puede manejar, no se lo puede utilizar de ningún modo, ¿no? Muchas gracias, doctor, por su apreciación. No sé, agregar algo más, alguna otra pregunta. ¿Otra pregunta? Sí, bueno, hay otro comentario bueno, el nickname dice Pontoni. ¿Existe un instrumento internacional suscrito entre Ecuador y Estados Unidos al respecto? Parece que esta es la contestación, ¿no? El aporte que hace a la pregunta que antecedía sobre el barco de guerra, que uno de los participantes decía. Entonces dice que al respecto y en caso de las afectaciones del buque de guerra de Estado que efectuó la afectación, dicho Estado asume la indemnización. Pero la principal falla es que no se navega con los documentos en regla, o sea, están navegando irregular o contraviniendo normas marítimas y de seguridad. Pero aún así se han indemnizado a los casos que se han efectuado daños en las embarcaciones. También el mismo nickname escribe, existen varias áreas de pesca, una milla de exclusión de toda actividad pesquera, exceptuando la pesca ancestral. En las otras 7 millas es reservado a los pescadores artesanales y en el resto se está a las normas que se remitan por las autoridades de pesca. Eso es lo último. No sé si tengamos algún otro comentario, alguna otra pregunta para el doctor Víctor Hugo. Agradecimiento especial para el doctor Daniel Tomalá por también su participación. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, no sé, tenemos en el chat, ya no tenemos otras preguntas. Estimado doctor Víctor Hugo, ¿alguna última apreciación, algún último comentario? Sí quisiera, bueno, rapidito el tema de ahorita que acaba de mencionar, el tema de las indemnizaciones. En nuestro código existe el delito de daño a bien ajeno. Y es el que se maneja bastante en el tema marítimo, porque no se maneja tránsito, sino sería daño a bien ajeno. Pues no, hay que determinar pues ahí como un delito puede ser culposo, como puede ser doloso. El daño a bien ajeno que también que sucede en alta mar. Existen convenciones como la Convención Marítima Internacional, pues dispone qué se tiene que hacer. Por lo general ese tipo de delitos no se denuncia. Artesanales sí, pero cuando es de alto calado ese tipo no se denuncia porque existen convenciones internacionales que regulan aquello, ¿no? Y se manejan a través de capitanía de puerto. Pero existe un delito de daño a bien ajeno que es el que se manejaría cuando existen de perjuicios a embarcaciones en alta mar, ¿no? Y algo más agregar, no sé, pues los que tengan contacto, el abogado Daniel Tomalá, no sé, parece que tiene contacto con usuarios, que hay una dificultad en la investigación cuando se trata de robos artesanales, porque es seguramente por el temor la mayor parte de veces, ¿no?
juegos artesanales son bastante fuertes, son bastante violentos, ¿no? Entonces, no se logra luego determinar, porque siempre las denuncias caben, llegaron 4 o 5 encapuchados, nos apuntaron con armas, nos miraron al suelo, nos agacharon, nos hacemos la cabeza y se nos llevaron el motor, se nos llevaron nuestras pertenencias. Entonces, y si se le pregunta, pero ¿vi algún rasgo, alguna cosa? No vimos nada, no se vio nada, no sabemos nada. Entonces, es un detalle que dificulta la investigación y la sanción. Y esa es una de las dificultades que hay en el mar y en alta mar, obviamente, para poder llegar a encontrar un responsable de estos delitos. Por eso es que los delitos en el mar, delitos en el agua, aquí me llaman en los espacios acuáticos, pues sí se necesita un tema de una especialidad o unidades específicas que se dediquen al trabajo de la investigación en alta mar, porque, como les decía en algún momento al inicio de esta ponencia, para poder desarticular básicamente bandas o así sea pequeñas asociaciones ilícitas, se necesita de seguimientos, de escuchas, interceptaciones, fotografías. Eso dura meses y no es tan sencillo, ¿no? Entonces, eso hay que tomar en cuenta en algún momento algunos de ustedes que estén en el lugar o en el momento adecuado, que puedan tomar decisiones o puedan asesorar a alguien al respecto, ¿no? Y para que les transmitan los pescadores que cuando pongan sus denuncias, pues traten de tener un poco más menos miedo, diría yo, ¿no? Aunque, bueno, eso es bastante violento. Los delitos, las personas que cometen los delitos en los espacios acuáticos son bastante violentos. Entonces, eso quería acotarles. Muchísimas gracias, doctor. Excelente ponencia. Estoy seguro pues, que a todos nos ha enriquecido con su valioso aporte. No quisiera despedirme sin antes invitarlos para el día de mañana. Continúa la jornada con el tema de legislación ambiental de áreas protegidas en el mar. Tenemos también dos especialistas pues, que intervendrán y estoy seguro que a todos nos va a enriquecer también con el contenido que nos den y nos servirá en nuestra labor diaria. Muy bien, bueno, ya no hay más preguntas. No, ya no hay, bueno, agradecimientos. En todo caso, se les agradece a todos los participantes. El día de mañana se los espera 18 horas, por favor, 18 horas estaremos otra vez en Zoom y en Facebook Live. Muchísimas gracias a todos los participantes, muchas gracias a los dos ponentes, excelente ponencia. Se los espera el día de mañana. Gracias a todos.